Dios existe. Esta es la primera conclusión a la que llegó el ser humano en cuanto se hizo tal. Además, tuvo esta certeza, ahí están las pruebas, la prueba, por ejemplo, de la antropología, tuvo esta certeza tanto como tenía la certeza de su propia existencia. Dios existe. Yo existo, Dios existe. Ahora bien, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Lo supo? ¿Lo intuyó? ¿Lo sabían todos? ¿Había ateos en los albores de la humanidad? Y sobre todo la más importante, ¿por qué es importante? ¿Por qué es decisivo creer o no creer en la existencia de Dios? ¿Cómo afecta a nuestra vida? Vamos a comenzar a contestar estas preguntas. Quisiera centrarme en la última para comenzar. ¿Por qué es importante creer o no creer en Dios? Realmente el hombre desde sus orígenes ha tenido esta intuición, pero esta intuición ha sido una intuición que ha experimentado de una manera positiva. Es decir, el hombre desde sus orígenes ha intuido que creer en la existencia de Dios reafirmaba su propia existencia, daba a su propia existencia coherencia. No solamente ante las circunstancias amargas y duras del vivir cotidiano, sino también ante la gran cuestión de la vida eterna. El hombre se sabía existente, es decir, se sabía existente en el aquí y se sabía existente en el más allá, sabía que había vida en el más allá porque creía en la existencia de Dios. Y esto no era una mera intuición, era algo mucho más profundo, mucho más importante. No estamos hablando de cosas cualquiera, es decir, nadie por una mera intuición, por una casualidad, por ejemplo, se desprende de objetos valiosísimos y los entierra en una tumba donde nunca más los va a recuperar, objetos que sin duda eran bienes escasos y muy apreciados por una mera intuición. Los enterramientos de los hombres primitivos mirando al sol o a la puesta de sol o al nacimiento, esos enterramientos, repito, con objetos que hoy pueden parecer sencillos, pero que entonces eran sin duda costosos y muy valorados, indican que esa gente creía de verdad en la existencia de Dios y que consideraba esa existencia de Dios como una base para la propia existencia, como el fundamento de la propia existencia. De hecho, la palabra ateo es una palabra que se emplea en el griego por primera vez. Y el griego es ya un idioma muy evolucionado, es decir, cuando surge el griego ya hay muchos milenios atrás de historia de la humanidad. Y no se emplea además en el sentido en que nosotros hoy la empleamos, como el que no cree en Dios, sino más bien se emplea en el sentido, y sobre todo la emplean los romanos, en ese sentido como el que no cree en los dioses en que creían los romanos. Entonces, por eso se entiende que a los cristianos, los romanos nos consideraran en un primer momento ateos, no porque no creyéramos en Dios, sino porque no creíamos en sus dioses, no creíamos en Júpiter o no creíamos en Venus. Es decir, el ateísmo como tal es un fenómeno relativamente reciente en la historia de la humanidad. Es un fenómeno prácticamente de antes de ayer. Quizá siempre habrá habido personas que no creían en la existencia de Dios, pero habrán sido casos muy aislados. Incluso en épocas históricas, en la época griega, por ejemplo, con los sofistas, lo que estaba sucediendo era otra cosa. Ellos lo que no creían eran en ese tipo de dioses que les parecían ridículos y risibles. No es que no creían en la existencia de Dios. Es decir, el ateísmo es una cosa de nuestros días. ¿Y cuál es la conclusión a que te lleva ese no creer o ese dudar? Yo creo que este es precisamente el propósito que quisiera establecer para esta semana. Porque el agnosticismo, es decir, la duda
y la instalación en la duda. Yo no sé si Dios existe o Dios no existe. Yo no me pronuncio. El agnosticismo lo que está haciendo es desestabilizarte. Te está quitando el suelo de los pies. Repito, el hombre primitivo intuyó la fe como algo que le beneficiaba, que le ayudaba a creer en sí mismo, a afrontar las pruebas de la vida. Y eso en cuanto al agnosticismo, pero es que el ateísmo lo que va a hacer no es desestabilizarte y llenarte de inseguridades como el agnosticismo, sino que el ateísmo sí que te da seguridades, pero seguridades negativas. El ateísmo, es decir, creer en la no existencia de Dios, es una fe negativa. El ateísmo te llena de oscuridad. El ateísmo te llena de soledad. El ateísmo te deja vacío. El ateísmo te deja muchas veces solo en el presente y sin futuro. Para ti y para los tuyos. Es decir, ante el drama, la tragedia de la muerte tuya o de la muerte anticipada o de la muerte de los tuyos. Por eso, el propósito de esta semana es un propósito importante. Es el primero que yo pongo en esta catequesis, en esta escuela de formación práctica. El propósito de esta semana consiste en decirle a Dios: Señor, yo creo en ti. Y sobre esto no quiero volver a mirar atrás. He tomado esta opción. Y no quiero estar todos los días deshojando la margarita, todos los días diciendo sí, no, porque eso me desestabiliza. Eso crea en mí inseguridad, vacío, oscuridad. Señor, he tomado esta opción. Dios mío, yo creo en ti. Iremos viendo después cómo es el Dios en el que creo. Pero la primera actitud, mi primera palabra: Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú existes. Y esto lo digo y lo quiero mantener. Lo quiero mantener en lo bueno y en lo malo, en la oscuridad y en la luz. Lo quiero mantener cuando te experimento y cuando no te experimento. Señor, yo en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, en las alegrías y en las tristezas, cuando me llevas en brazos y cuando no te siento. Señor, yo creo en ti. Dios mío, en ti creo, ahora y para siempre. Desde ahí seguiré avanzando, pero sobre este punto ya no quiero volver a mirar atrás. Quiero dejar de lado tanto la inseguridad como el vacío. Quiero dejar de lado, como hicieron los hombres desde sus orígenes, tanto las dudas como la negación. Yo tengo fe, Señor, y tengo fe en una afirmación: tú existes, Dios mío, yo creo en ti siempre. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.